Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la interpretación de gráficos de funciones. Aquí tenemos un ejemplo y durante este video vamos a hablar de función continua, discontinua y los puntos de discontinuidad. Es decir, vamos a identificar cuándo una función es continua, cuándo una función es discontinua y también en el caso de ser discontinua vamos a identificar los puntos de discontinuidad. El mandato nos dice, identifica si son continuas o discontinuas las siguientes funciones. En caso de ser discontinuas, el punto de discontinuidad. Es decir, vamos a identificar si las siguientes funciones son o no continuas y en caso de no ser continuas, es decir, ser discontinuas, hay que identificar dónde, en qué punto o en qué valor de x la función es discontinua. Aquí tenemos una función que se puede ver. Aquí tenemos un plano cartesiano y el trazo rojo es la función. En esta función es fácil identificar si es o no continua. ¿Cómo? Porque una función es continua si para graficarla se puede graficar sin necesidad de levantar el lápiz. Es decir, si al hacer el trazo yo puedo graficar la función completa sin levantar el lápiz, entonces la función es continua. Y como ustedes pueden notar, en este caso, esta función no es continua, es decir, es discontinua. ¿Por qué? Porque yo pudiera trazar esta primera parte de esta función, sin embargo, para poder trazar esta segunda parte tengo que levantar el lápiz y comenzar a partir de aquí. Igualmente, para trazar esta parte tendría que levantar el lápiz de nuevo. De manera que esta función no es continua, es decir, esta función es discontinua. ¿Por qué es discontinua? Porque no se puede graficar sin levantar el lápiz. Es decir, no puedo trazar toda su gráfica sin levantar el lápiz. Por necesidad tendría que levantar el lápiz. Por lo tanto, es una función discontinua. Luego, tenemos que identificar en qué puntos del valor o valores de x la función es discontinua. Entonces, también es bastante sencillo identificar dónde es discontinua. ¿Por qué? Porque si se fijan, en qué punto de x es que hay que levantar el lápiz para pasar de un pedazo a otra de la función. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer punto que vamos a tomar en cuenta, de izquierda a derecha, es el x igual a 0. En x igual a 0 tenemos un punto de discontinuidad. Pero si notan, este no es el único punto de discontinuidad, porque en qué otra parte o en qué otro valor de x la función da un salto. Ok, excelente. En el x igual a 3. De manera que los puntos de discontinuidad de esta función es x igual a 0 y x igual a 3. Aquí tenemos otra función que lo primero que tenemos que identificar es si es continua o no. Y es fácil ya identificar que esta función es discontinua por la misma razón que explicamos en la función pasada, en la primera función. Y también es bastante sencillo identificar cuáles son los puntos de discontinuidad, porque ¿cuál es el punto, o sea, el valor de x, donde hay que levantar el lápiz para trazar la otra parte? En x igual a 2. Y también, ¿en qué otra parte? En x igual a 3. En esta x igual a 3 y en x igual a 2 hay que levantar el lápiz para pasar de un valor de y al otro, como pueden notar en esta gráfica. Ya por último tenemos la siguiente función. Como pueden notar, esta función es continua porque se puede trazar toda su gráfica sin necesidad de levantar el lápiz. De manera que tenemos dos funciones discontinuas y una función continua. Y también hemos aprendido a identificar el punto de discontinuidad
en las funciones que son discontinuas. Muchas gracias. Espero te ayude.